Hola, ¿qué tal? En este video veremos algunos conceptos básicos de electricidad como lo son la tensión, la intensidad, la resistencia y la potencia. Sin nada más que decir, empecemos. Tensión, también conocido como voltaje o diferencia de potencial. ¿Qué es? Es una magnitud física. Una magnitud física es tan fácil como un número, cualquier número acompañado de una unidad de medida. Por ejemplo, los metros. ¿Qué miden los metros? Miden distancia. En este caso, la tensión, el voltaje o la diferencia de potencial, su unidad de medida son los voltios, gracias al físico francés Voltaire. ¿Ok? ¿Y eh, ¿qué, qué es lo que miden los voltios? Miden la diferencia de potencial. Después voy a hacer un video sobre el potencial eléctrico para entender de dónde sale este nombre de diferencia de potencial o qué es la diferencia de potencial. Además de todas las características que acabamos de ver, lo podemos definir como que es el impulso de los electrones a través de un conductor en un circuito cerrado. Otros autores lo toman como que es la presión de un suministro de una fuente eléctrica, ¿ok? O sea, que es la fuerza electromotriz, o sea, la fuerza con la que los electrones viajan, o también se puede interpretar como que es el impulso con los que los electrones viajan a través de un conductor en un circuito cerrado. Muy bien, ahora intensidad y corriente. La intensidad de corriente también es una magnitud física. Y recordemos que las magnitudes físicas tienen unidades de medida. Su unidad de medida, voy a poner un número para ejemplificar, por ejemplo el 18, la unidad de medida va a ser el amperio, gracias al físico francés Ampère. ¿Ok? ¿Qué miden los amperios? Miden la cantidad de electrones que viajan a través de un conductor. Por lo tanto, cuando hablamos de amperaje, estamos hablando directamente de intensidad de corriente. Como le acabo de explicar, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que viajan a través de un conductor en un tiempo determinado. Por lo tanto, podemos decir que un amperio es igual a un número de electrones definidos como coulombios, que es una unidad de medida que se utiliza para medir cantidades de electrones en un segundo. Entonces, un columbio equivale a 6.241 por 10 a la 18 electrones. Entonces, todos estos electrones en un segundo van a ser igual a un amperio. Eso es el concepto de intensidad de corriente. La cantidad de electrones que pasan en un tiempo determinado. Ahora, ¿qué es la resistencia? La resistencia es todo aquello que tiene una oposición al flujo de electrones en un circuito cerrado. Esa oposición va a hacer que disminuya la cantidad de electrones, es decir, disminuya la intensidad de corriente. De ahí que se relacionen la resistencia y la intensidad de corriente. Y después vamos a ver una ley llamada ley de Ohm que relaciona esos tres conceptos, que es la resistencia, el voltaje y la intensidad de corriente. Ahora, la energía, el voltaje que pasa a través, que opone esta resistencia, no desaparece, no se destruye, sino que tenemos que recordar la ley de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. En esta ocasión, el voltaje, la energía se va a transformar o se va a disipar, mejor dicho, en calor. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, cargamos nuestro celular, muchas veces tocamos el regulador de nuestro celular y lo sentimos caliente porque está disipando mucho calor. Otra cosa que cabe mencionar es que la resistencia también es una magnitud física, por lo cual
va a tener su unidad de medida. Vamos a ejemplificarlo. Hoy traigo algo con los números con el 10. Entonces, por ejemplo, este 12, su unidad de medida en la resistencia, en electrónica, lo vamos a medir en ohmios. 12 ohmios. La unidad de medida es los ohmios y mide la oposición que pasa a través de la resistencia. Y esa unidad de medida es gracias al físico alemán Ohm. Ahora pasaremos a explicar qué es la potencia. Muy bien, para entender la potencia, primero necesitamos conocer qué es la energía. La energía se define como que es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo. Un trabajo en física se define también como que es un movimiento. Imaginamos que esto es una caja producido por una fuerza que actúa sobre ella. Los físicos miden la energía en joules, los eléctricos lo miden en kilovatios hora y los nutriólogos lo miden en calorías. Hay diferentes maneras de medirlo, no sé si se escribe así, calorías, abreviado. Bueno, pero la energía es eso, es la capacidad que tiene la materia de producir un trabajo. ¿Por qué hablamos de energía cuando hablamos de potencia? Bueno, pues porque la potencia está relacionada a la energía. La potencia es cuánta energía gastas por segundo. Entonces podemos decir que la potencia es igual a la energía que gastas en un tiempo determinado. Eso es a lo que nos referimos con potencia. ¿Cuánta energía gastas en un tiempo determinado? ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir principalmente para medir las resistencias, que no nos exploten o que no se nos quemen. Cuando más adelante vamos a hacer algunos cálculos con resistencias y vamos a ocupar saber cuál es la potencia. Para eso es este concepto de potencia. También está relacionado con el voltaje y con la intensidad de corriente. La potencia es una magnitud física y se mide en watts. Por ejemplo, 12 watts. Y una cosa interesante es que podemos pasar de unas unidades a otras. Por ejemplo, un joule equivale a 2.77 por 10 a la menos 7. Y así podemos cambiar de kilovatios hora a calorías y de calorías a joules. Todo esto viene siendo energía. Y la potencia, cuánta energía gastas por segundo. Eso es todo por el video de hoy. No se olviden darle like, suscribirse, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y muchas gracias.